Mamá y hermana cortaron lazos con la abuela después de la muerte de papá, pero ella me eligió a mí para heredar el negocio. Ahora están furiosas y rogando por mi ayuda. Así que tengo 17 años y actualmente vivo con mi abuela de 70 años debido a una situación realmente mala que tengo con mi madre de 47 años y mi hermana de 19 años. Mi padre falleció recientemente después de una larga batalla contra el osteosarcoma y hace 6 meses sucumbió a su enfermedad. No fue nada inesperado. Lo habíamos visto venir y estábamos preparados para ello. Sin embargo, todavía duele. Nunca te sientes bien por perder a un padre. No creo que nunca me sienta bien al respecto, pero lo estoy superando. El único consuelo que tengo es que ahora está en un lugar mejor y ya no está sufriendo como lo había estado durante los últimos 4 años. Mi madre estaba realmente molesta por eso durante un par de semanas, pero esta vez lo está superando y estoy feliz por ella. Este es el mismo caso con mi hermana, pero creo que yo soy la que lo está asimilando con más dificultad. Era mi persona favorita en el mundo y todavía se siente raro que ya no vaya a estar presente. Los últimos 6 meses han sido realmente inquietantes para mí en mi vida personal. Pero he tenido que seguir adelante ya que estoy en mi último año de la escuela secundaria y también he comenzado a postularme a universidades y cosas así. Así que las cosas son bastante estresantes para mí en este momento y no tengo tiempo para sentarme y lamentarme. Lo haré una vez que entre en mi elección, la que mi padre quería que fuera. Estoy trabajando muy duro para ello, así que tengo los dedos cruzados. De todos modos, esto se trata más de mi abuela, así que llegaré a eso ahora. Para poner en contexto, mi padre era muy cercano a su madre y yo también soy bastante cercana a mi abuela. Sin embargo, ese no es el caso con mi madre y mi hermana. Mi madre nunca se ha llevado bien con mi abuela por razones que desconozco y mi hermana es prácticamente una segunda versión de mi madre. Así que tampoco se lleva bien con mi abuela y no parece que le agrade mucho. Me he mantenido en contacto con mi abuela, pero después del funeral mi madre no se molestó en contactar a mi abuela. Solo yo parecía preocuparme por ella. Había creído que la estrategia acercaría a la familia, pero eso no sucedió. La muerte de mi padre prácticamente les dio a mi madre y a mi hermana una excusa para no volver a hablar con mi abuela y la sacaron de sus vidas. No sé por qué hicieron eso o porque no les agradaba porque, en lo que a mí respecta, siempre había sido muy amable con nosotros y con nuestra familia. Siempre había sido amable con mi madre y mi hermana también, a pesar de que nunca se molestaron en ocultar su desprecio por ella. Incluso cuando la visitaban en su casa, actuaban de manera muy rara y arrogante y hacían que fuera incómodo para todos los demás también. Mis padres lo habían pensado muchas veces, pero después de un punto mi padre simplemente se había rendido porque sabía que no podía cambiar esto. Sé que debe haber alguna razón detrás de este comportamiento, pero nadie nunca me contó nada al respecto y no me sentí lo suficientemente valiente como para preguntarle a mi madre por qué no le agradaba a mi abuela. Pero mi abuela para mí es realmente agradable y la amo. También es una mujer realmente inspiradora y estoy orgullosa de ser su nieta. Han pasado 6 meses desde la muerte de mi padre y me he mantenido en contacto con ella y soy la única que lo ha hecho, ya que mi madre no le habla ni mi hermana y el resto de la familia se puso muy ocupada después de un par de semanas. Además, tampoco podía esperar que lo dejaran todo por ella y estuvieran ahí para ella emocionalmente todo el tiempo, ya que no era nuestra familia inmediata. Pero nosotros habíamos estado ahí el uno para el otro y yo la visitaba todos los fines de semana hasta hace un par de semanas, ya que fue cuando comenzaron mis exámenes finales. Terminaron la semana pasada y, coincidentemente, mi hermana también regresó a casa de la universidad después de sus exámenes finales un par de días después de eso. Así que como todos estaban en casa, mi abuela nos invitó a todos a su casa para una estadía de fin de semana y yo obviamente acepté. Traté de convencer a mi madre y a mi hermana de que le dieran una oportunidad. Pero lo que me dijeron cuando traté de convencerlas realmente me disgustó y todavía no he podido sacármelo de la cabeza porque fue simplemente repugnante. Estaba tratando de decirle a mi mamá que estaría bien y que deberíamos tratar de pasar más tiempo como familia, ya que eso es lo que mi padre hubiera querido y mi madre se molestó mucho y me dijo que si yo quería tener una relación con mi abuela era libre de hacerlo. Pero ahora que mi padre se había ido, ella no tenía ningún incentivo para seguir en contacto con esa vieja bruja y la estaba sacando de su vida a propósito y mi hermana parecía estar de acuerdo con ese sentimiento también. Pensé que era realmente irrespetuoso y mezquino decirlo porque mi abuela siempre había sido amable con ellas dos y eran ellas las que se habían esforzado por ser groseras con ella en su propia casa. A pesar de eso, ella todavía las invitaba a todos los eventos una y otra vez. No creo que estuviera pidiendo mucho, era solo un fin de semana y ellas tampoco tenían mucho que hacer. No costaría nada darle una oportunidad y simplemente ser amables, pero eso fue lo que tuvieron que decir al respecto. Así que, como de costumbre, fui sola a visitar a mi abuela y parecía un poco molesta por el hecho de que mi madre y mi hermana no se hubieran molestado en aparecer. Pero creo que lo esperaba, pero algo sucedió que no había estado esperando en absoluto y fue que me dijo que nos había invitado a las 3 y no solo a mí porque tenía algo importante que decirnos.
Así que me dijo que ahora que mi padre se había ido, tenía que pensar en alguien que se hiciera cargo de la empresa. Mi padre había estado trabajando desde casa cuando las cosas se pusieron demasiado mal y se enfermó demasiado para salir. Pero durante los últimos meses no teníamos ni idea de cómo iban las cosas en la empresa porque estábamos tan ocupados preocupándonos por la salud de mi padre que apenas teníamos tiempo para preocuparnos por nada de eso. Simplemente habíamos asumido que tenía a alguien cuidando de las cosas y alguien lo estaba manteniendo en marcha cuando él no estaba presente. Si no, sabíamos que mi abuela se encargaría de ello. Así que no nos preocupamos por eso. Es un negocio familiar y nos dedicamos principalmente a la electrónica. Somos minoristas y no fabricantes. Mi bisabuelo lo comenzó y luego lo continuaron mi abuelo y luego mi padre, pero mi hermana todavía está en la universidad y yo ni siquiera me he graduado de la escuela secundaria todavía, así que obviamente ninguna de las dos podría hacerse cargo todavía. La única persona que estaba calificada para hacerse cargo sería mi madre. Ella trabaja en un banco ahora mismo, pero creo que también habría hecho un buen trabajo aquí. Sin embargo, ya que ni siquiera se había molestado en presentarse para esa estadía de fin de semana en casa de mi abuela, había sido descalificada de todos modos y ni siquiera iba a incluir a mi hermana ya que era menor de edad. Como dije, una versión en miniatura de mi madre. Eso solo me dejaba a mí. Pero ni siquiera tenía 18 años todavía e incluso entonces me quedaba un largo camino por recorrer. Antes de estar lista para asumir una responsabilidad tan grande. Pero finalmente me dijo que iba a dejarme la empresa a mí. Por ahora, la estaba dirigiendo con mi tío abuelo, el primo de mi abuela, pero incluso él se estaba haciendo viejo y no podía asumir la responsabilidad por mucho tiempo. Ya estaba a mediados de los 60 y había estado planeando jubilarse, pero luego mi padre fue diagnosticado y tuvo que posponerlo todo. Lo mejor que podía hacer era un par de años más, pero después de eso se iría. Mi abuela quería desesperadamente mantener el negocio dentro de la familia, así que me preguntó si estaría dispuesta a aprovechar la oportunidad. Me dijo que sabía que había estado planeando ir a la escuela de negocios de todos modos, ya que a la larga había estado planeando hacerme cargo de la empresa después de mi padre. Simplemente no había esperado que se fuera tan pronto. Eso nunca había sido parte del plan, pero sí, quería dirigir la empresa. Así que me preguntó si estaría preparada para el desafío y ni siquiera tuve que pensármelo 2 veces antes de decir que sí. Entonces me dijo que durante los próximos años ella se encargaría de todo y comenzaría a prepararme para hacerme cargo después de que me graduara. Ni siquiera tendré que preocuparme por la matrícula de mi universidad, ya que mi abuela me ha prometido que se va a encargar de todo. Después de que lo acepté, lo primero que hizo fue decirle a mi tío abuelo que yo iba a hacerme cargo y él solo tenía que esperar un par de años más, pero una vez que terminara la escuela de negocios, me haría cargo. Me supervisarían durante un par de años, pero una vez que demostrara mi valía, estaría sola y tenía fe en mí misma. Sé que puedo hacerlo. Estoy muy segura de ello, así que no sentí la necesidad de dudar o pensármelo 2 veces sobre esta decisión. Ahora creo que las cosas salieron mal cuando decidí llamar a mi madre y contarle sobre esto. En realidad no tenía la intención de presumir. Solo quería hacerles saber que habían cometido un error al rechazar a mi abuela y su invitación. Quería que supieran que su arrogancia las estaba hundiendo. Cuando le conté a mi mamá sobre esto, se negó a creerme al principio, pero luego le dije que hablaba en serio y entonces comenzó a gritarme y me dijo que no tenía derecho a presumir así y que era bastante mezquino de mi parte hacerlo. Intenté decirle que no estaba tratando de presumir. Solo estaba tratando de decirle que si hubiera sido más amable, entonces esta oportunidad de oro le habría llegado a ella en su lugar o tal vez a mi hermana, ya que también era una estudiante de finanzas y habría tenido un trabajo listo y esperándola después de que se graduara. Pero ahora eso parece poco probable ya que mi abuela se ha decidido y está bastante molesta por la forma en que fue rechazada cuando me presenté sola en su casa. Mi abuela había estado bastante decepcionada y después de que tuvimos nuestra pequeña discusión y acepté su oferta, me dijo que ahora no tenía ningún incentivo para seguir en contacto con mi madre tampoco. Me dijo que durante tantos años había soportado su comportamiento arrogante puramente por amor a mi padre, pero después de la muerte de su hijo, mi madre no se había molestado en contactarla ni una sola vez, ni siquiera como una obligación. Ese día fue el límite y la cima de su arrogancia, así que no sintió la necesidad de seguir en contacto o invitarla a nada nunca más y podía entender de dónde venía. Había visto la forma en que mi madre y mi hermana se comportaban con ella y si yo estuviera en su lugar, no creo que hubiera podido mantener la calma por tanto tiempo. Así que personalmente no creo que haya hecho nada malo al decirle a mi madre que si hubiera sido más amable, esta oportunidad podría haber sido suya. Pero se habían costado a sí mismas una oportunidad de ascender debido a su terrible arrogancia y problemas de actitud. Se suponía que debía regresar 2 días después de eso una vez que terminara el fin de semana. Pero ha pasado una semana y todavía estoy aquí y eso es porque el día después de que mi teléfono llamó a mi madre, ella y mi hermana aparecieron en casa de mi abuela con lágrimas en los ojos rogando perdón. Ni siquiera estoy exagerando ahora mismo.
Así es exactamente como aparecieron. Ambas estábamos bastante sorprendidas de verlas aquí. Entonces mi madre le dijo a mi abuela que si hubiera sabido que esta es la razón por la que las había estado invitando, no la habría rechazado y habría declinado la invitación. Puedo decirles que eso fue realmente lo incorrecto que debía decir. Probablemente debería haber comenzado por disculparse por su comportamiento durante los últimos meses en toda su vida, ya que nunca se había comportado bien con mi abuela. Pero en lugar de disculparse, dejó muy claro a mi abuela que la única razón por la que estaba aquí no era porque estuviera genuina y verdaderamente arrepentida de haber rechazado su invitación y de haberse portado mal con ella, sino solo por la posición y el negocio familiar del que tanto quería formar parte. Era asquerosamente obvio lo que estaba tratando de hacer y mi abuela no iba a tolerar esa tontería. Así que la interrumpió en medio de su perorata y le dijo que podía irse a casa porque genuinamente no estaba interesada en nada de lo que mi madre tenía que decir, ya que no había disculpas ni explicaciones para su comportamiento. No tenía interés en entretener este tipo de basura tampoco. Mi abuela realmente la reprendió y le dijo que estaba actuando de forma patética y que tampoco le sorprendía, ya que este es exactamente el tipo de comportamiento que había esperado de ella. Le dijo que había soportado su comportamiento arrogante durante años solo por su hijo e incluso había intentado darle una oportunidad de redimirse invitándola a ese fin de semana porque sabía que mi padre lo habría querido. Pero mi madre le había demostrado que no era digna de una segunda oportunidad. Así que se iría a casa y lloraría en su casa en lugar de hacernos perder el tiempo, y luego le cerró la puerta en la cara. Estaba muy orgullosa de mi abuela y pensé que hizo lo correcto al defenderse. Durante toda su conversación, yo había estado de pie en la habitación, pero no intervine, ni siquiera cuando mi madre había recibido un portazo en la cara. La razón por la que no intervine fue muy simple. No pensé que estuviera pasando nada malo, así que no sentí la necesidad de defender a mi madre. Pero después de eso, mi madre y mi hermana comenzaron a culparme por todo esto y a pensar que debería haberlas defendido. Hemos estado discutiendo sobre ello de un lado a otro durante un par de días y no he podido volver a casa aunque necesito traer muchas cosas de su casa a la mía, ya que ahora he decidido que voy a seguir viviendo con mi abuela. Pero ellas piensan que estoy siendo injusta y egoísta y simplemente siguen peleando conmigo. Creen que ahora que sé que mi futuro está resuelto, las voy a abandonar y piensan que ahora estoy mostrando mis verdaderos colores. Es tan frustrante que ni siquiera sé cómo sentirme acerca de todo esto. Soy la mala por no volver a casa con mi madre y mi hermana después de que mi abuela me dijo que iba a heredar el negocio familiar. Actualización 1. Hola, según ustedes debería haber cortado lazos con mi madre y mi hermana y no haber hecho esa llamada telefónica en primer lugar. Estoy un poco de acuerdo con ustedes, eso me habría ahorrado muchos problemas, pero de todos modos todavía puedo hacer eso ahora y lo estoy haciendo. Realmente se me ha metido en la cabeza la forma en que han estado actuando ya que son la única familia aparte de mi abuela que me queda, así que todavía estaba tratando de mantenerme en contacto y arreglar las cosas con ellas, pero no creo que pueda hacerlo funcionar porque se están asegurando de que me sienta culpable por cosas de las que ni siquiera soy responsable. Las he bloqueado para que no puedan llamarme ni enviarme mensajes de texto. Simplemente he terminado con ambas. Tuvieron la oportunidad de arreglar todo, pero no lo hicieron ni con mi abuela ni conmigo y eso está bien. Creo que ahora realmente deberían enfrentar las consecuencias de su propio comportamiento y acciones en lugar de tratar de culparme a mí. Sé que no soy la culpable en esta situación. No importa cuánto intenten convencerse a sí mismas, ya no pueden convencerme de ello. Estoy fuera de esa casa y estoy segura de que mi padre tampoco habría querido que esto sucediera. Pero es lo que es. Actualización 2. Así que bloqueé a mi madre y a mi hermana hace un par de días y tal como esperaba, realmente no les gustó. Sabía que tampoco aprobarían mi comportamiento, pero tenía que hacerlo. Realmente me estaban sacando de quicio. Simplemente seguían peleando conmigo incluso cuando estaba siendo amable con ellas. Así que ¿cómo no iba a bloquearlas? No tenía ninguna otra opción. De todos modos, creo que se enteraron de que las había bloqueado ayer y hubo un gran alboroto por su parte por esto. Estaban muy molestas por ello y como no podían expresarme esto a través de llamadas o mensajes de texto, ya que estaban bloqueadas, optaron por hacer una publicación al respecto. No sé qué esperaban lograr con esa publicación, pero fue realmente molesto porque se estaban excediendo y pintándose a sí mismas como las víctimas aquí cuando literalmente todo el mundo sabe que definitivamente no son las víctimas. Incluso me acusaron de algo que ni siquiera podría haber imaginado aunque hubiera querido hacerles eso porque no tenían nada más que usar en mi contra. Simplemente tuvieron que inventarse una teoría y seguir adelante con ella fingiendo que era verdad. Publicaron toda la historia de lo que había sucedido y cómo habían llegado a ser bloqueadas, pero obviamente me pintaron como la villana y a sí mismas como las víctimas y pusieron todo de tal manera que la gente me consideraría la mala. Me acusaron de mantener el propósito de mi visita a casa de mi abuela en secreto a propósito para que declinaran la invitación y perdieran esta oportunidad de oro.
Dijeron que aparentemente yo sabía exactamente por qué mi abuela nos había invitado a las 3 a su casa, pero sabía que no aceptarían la invitación si no les decía por qué nos había invitado. Mi madre no tenía una buena relación con mi abuela y yo lo usé en mi beneficio para acaparar esta oportunidad para mí y arruinar aún más su relación con su suegra. Todo eso es una flagrante mentira y creo que la gente que lee esto conoce la verdad hasta ahora. No sé lo que la gente siente al respecto porque no he podido leer los comentarios de esa publicación. Incluso sé de esa publicación porque uno de mis familiares me la envió y me preguntó qué estaba pasando. No sé qué se supone que debo hacer ahora. Quiero decirles que la retiren, pero para eso tendré que desbloquearlas primero. Ni siquiera he hablado con mi abuela al respecto porque ya está bastante molesta después de la muerte de su hijo y no quiero crear más problemas para ella, así que me he estado encargando de todo esto por mi cuenta por ahora. No quiero hacerla sentir aún más triste y perturbada de lo que ya está con estas pequeñas peleas. Actualización 3. Hola. Hablé con un par de mis amigos sobre esto y me dijeron que debía enfrentar a mi mamá y a mi hermana. Así que eso es lo que hice. Las desbloqueé y les pregunté para qué era esa publicación ya que ni siquiera estaba tratando de pelear con ellas, pero seguían difundiendo mentiras sobre mí y realmente me estaba sacando de quicio. Mi hermana no me respondió, pero mi madre me respondió diciendo que tenía que hacer esto porque sabía que había al menos algo de verdad en lo que estaba diciendo y la gente necesitaba saber cómo era yo realmente como persona, ya que constantemente pretendía ser agradable y dulce. Pero en realidad esa no es la verdad y estoy tan lejos de ser dulce como se puede ya que les robé una fortuna. Realmente perdí la calma en ese momento porque su comportamiento era completamente irrazonable y creo que era ella quien tenía problemas mayores, no yo. Realmente soy tan dulce como me comporto, pero ella simplemente sigue presionándome y no voy a soportar eso. Así que le dije, o mejor dicho, le grité y le dije que ya había perdido a un padre y que no tenía miedo de perder a otra madre. Le dije que había arruinado su vida con su mala actitud, que no podía simplemente culparme a mí y fingir que esa era la realidad de la situación. Ella era la que siempre había tenido problemas con mi abuela y por eso había rechazado la invitación. Incluso refresqué su memoria y le recordé las palabras exactas que había usado y le dije que era ella quien había llamado vieja bruja a mi abuela y había dicho que ahora que mi padre se había ido no quería seguir en contacto con ella, así que no creo que nada de esto fuera mi culpa. Realmente no sabía por qué mi abuela nos había invitado a las 3 para una estancia de fin de semana, pero si hubiera sabido sobre el propósito de la visita, se lo habría dicho para que pudieran haber tenido una oportunidad justa. Pero honestamente estoy muy contenta de que no hayan tenido esa oportunidad en absoluto porque no se la merecen. No tienen ningún respeto por la gente en sus vidas y dan todo por sentado, así que creo que esta debería ser una buena lección para ellas. Incluso mientras le estaba diciendo todo esto, ella seguía tratando de interrumpirme y pelear conmigo y eso me estaba irritando aún más, así que ella seguía diciendo cosas y yo seguía gritándole a cambio y la situación solo seguía empeorando y creo que en algún momento debí haber gritado lo suficientemente fuerte para que mi abuela me escuchara. Así que entró en mi habitación para ver qué estaba pasando y cuando me vio discutiendo por teléfono con mi mamá decidió tomar el teléfono y colgar. Me dijo que no desperdiciara mi energía hablando con ella y luego salió de la habitación, lo cual creo que fue una buena decisión porque me estaba poniendo muy molesta y era completamente innecesario. No puedo cambiarla. No puedo obligarla a ver mi punto de vista y considerarlo, ella simplemente va a ser la misma persona narcisista que solo se preocupa por sí misma y no puedo hacer nada al respecto. No tiene sentido que gaste mi energía discutiendo con ella, así que ahora solo estoy tratando de calmarme y lidiar con mis emociones en este momento. Actualización 4. Ok, muchos de ustedes me estaban preguntando exactamente por qué mi madre y mi abuela no se llevan bien, o mejor dicho, por qué a mi madre no le agrada a mi abuela y honestamente no lo sabía, no tenía una respuesta para eso, así que he estado evitando esas preguntas, pero hoy finalmente decidí averiguarlo porque creo que ya es hora de que me entere de estas cosas. Definitivamente me conciernen y soy parte de la familia, merezco saberlo. Obviamente no podía preguntarle a mi madre al respecto no después de la pelea que tuvimos en la llamada telefónica hoy. Así que decidí preguntarle a la única otra persona que tendría una idea de por qué era el caso. Así que me acerqué a mi abuela y le pregunté muy directamente por qué mi madre no se llevaba bien con ella. Parecía un poco sorprendida por esa pregunta, probablemente porque no se lo esperaba después de tanto tiempo, pero no se avergonzó de decirme la verdad y finalmente tengo una respuesta a sus preguntas ahora. Así que aparentemente antes de que mis padres se casaran, mi madre había estado hablando de dejar su trabajo para poder ser una ama de casa. Mi abuela se había opuesto y había dicho que no iba a permitir que eso sucediera por un par de razones. La primera es la razón más práctica, que mi papá ya tenía una ama de llaves a tiempo completo trabajando para él desde antes de que incluso comenzara a salir con mi mamá, así que no tenía sentido que ella se quedara en casa sin hacer nada. La segunda razón era que sabía que si mi madre decidía quedarse en casa por un tiempo,
Simplemente nunca terminaría volviendo a trabajar y eso significaría que estaría dependiendo de los ingresos de mi papá por el resto de la duración de su matrimonio. No podía dejar que eso sucediera porque eso solo significaría que mi mamá se estaba casando con mi papá por su dinero. Esta es la razón por la que se opuso y mi abuela le dijo a mi papá que no permitiría que su nuera se sentara en casa sin hacer nada, tenía que ser una mujer y si mi madre todavía elegía casarse con mi papá, entonces sabría con seguridad que mi madre no estaba solo con mi papá por el dinero. Afortunadamente, mi madre se casó con mi papá a pesar de que no se le permitiría dejar su trabajo como había querido. Mi abuela estaba complacida con lo que había sucedido. Pero desde entonces a mi madre no le ha agradado mi abuela porque dudaba de su carácter. Honestamente no sé cómo sentirme acerca de esto. Sí creo que podría haber sido insultante para mi madre que alguien pusiera en duda cuánto amaba a mi padre y la razón por la que estaba con él. Pero tampoco puedo culpar a mi abuela por dudar de su intención, ya que pertenecen a una familia bastante acomodada financieramente. Así que estoy un poco dividida entre las dos. Pero bueno, es lo que es porque honestamente no sé quién tiene razón y quién está equivocado, pero sé que ahora mismo mi abuela es lo mejor para mí. Así que eso es todo lo que tengo que decir sobre esta actualización. 5. Hola. Han pasado un par de semanas desde la última vez que hablé con mi madre. Tuvimos esa pelea muy fuerte por teléfono y no nos hemos hablado desde entonces. Por lo que sé, ha eliminado la publicación que había hecho y junto con eso también ha eliminado cualquier otra foto que tenía de mí en todas sus cuentas de redes sociales. Básicamente está fingiendo que solo tiene una hija y es doloroso, pero tengo que lidiar con eso. Esta es la forma en que he elegido para mí misma y voy a seguir con ella. También fui aceptada en la escuela de negocios a la que me había postulado, la que mi papá quería que entrara y no puedo decirles lo feliz que estoy por eso. No puedo ponerlo en palabras realmente. Cuando leí ese correo electrónico de aceptación, pensé que grité lo suficientemente fuerte como para que el Estado me escuchara. Mi abuela está encantada pero no más que yo. No solo estoy feliz de ir a una institución tan grandiosa, sino que sobre todo también estoy feliz de haber podido cumplir la promesa que le había hecho a mi padre. He estado estudiando muy duro durante los últimos meses. Siento que todo mi trabajo duro ha dado sus frutos y seguirá dando sus frutos en los años en que me haga cargo del negocio de mi padre y haga lo que él había querido que hiciera.